En medio de un clima privilegiado y a tan solo una hora de la ciudad de Quito, se encuentra la parroquia de Puellaro. Un destino que, si bien ha ganado reconocimiento por su masiva producción avícola, esconde entre sus montañas una gran riqueza gastronómica, patrimonial, turística y religiosa. Margarita Vivar nos invita a descubrirla. Porque en Puellaro hay más que gallinas y huevos, ese es un hecho, y el colectivo turístico liderado por Carmita Buitrón, a través de rutas para dar a conocer los emprendimientos y los sitios más emblemáticos de la zona, lo ha demostrado por más de 6 años. Es una parroquia muy bonita que huele a fruta fresca, a gente amable, a seguridad y sobre todo muchísima naturaleza. Con un clima cálido y rodeados de montañas, iniciamos nuestro recorrido por la también llamada puerta de entrada a la Ruta Escondida. La primera parada la hacemos en la Casa del Pan, fundada en 2015 por los esposos Fabián y Carmen, dos apasionados de la fórmula de masa y levadura y que en búsqueda de distinción crearon recetas tan originales como ricas. Bueno, la alternativa de nosotros es siempre poner novedades, por eso tenemos lo que es el pan de café, el pan de mandarina, tenemos el pan de camote, el pan de zapallo. Le ofrecemos empanaditas con varios sabores, por ejemplo, con dulce de guayaba, de mora, de piña, manjar de leche y el dulce de sambo, que es lo que a la gente les llama mucho la atención y regresan por saborear esos panes, son diferentes que en la ciudad usted no los va a encontrar. Cruzando la calle está Gloria Garzón, la creadora de las famosas espumillas de chirimoya y de los helados de frijol, mandarina, uvilla y camote, una parada imperdible en la ruta. ¿Para qué nomás es buena la chirimoya? Es anticancerígeno, tiene antioxidantes y varias propiedades más que he logrado investigar. Y es un manjar, como decirle, un come y bebe de aquí que se puede disfrutar. Más adelante, en la misma calle, está uno de los depósitos de huevos de la parroquia. René Mosquera, vicepresidente de la Junta, nos cuenta que existen 500.000 aves de postura y que la producción de huevos asciende a 480.000 unidades por día, una cifra importante y con la que se benefician varias provincias del país. Los artesanos de la zona también tienen su espacio en el recorrido. En sus puestos, todos bien organizados, ofrecen todo tipo de accesorios, adornos y antojitos puellareños. Llama la atención el aguacate y el chihualcán, una fruta parecida al babaco, con la que se elaboran mermeladas y licores. La iglesia antigua, que gracias a la gestión del padre Javier Garcés fue restaurada en 2018, es otro de los atractivos de la zona. El cementerio, por su parte, es un lugar especial entre los habitantes de Puellaro. Es que aquí se rinde homenaje a aquellos que en vida aportaron de diferentes maneras para el crecimiento del pueblo. Sacerdotes, sacristanes, animeros, primiserios y generaciones enteras de la banda de músicos de la parroquia son algunos de los nombres que se aprecian en los 280 nichos de este espacio, los mismos que se han recabado luego de una serie de investigaciones y gracias a la memoria colectiva de los habitantes. Ellos venían y nos decían, pero mi abuelito también hizo esta actividad, o mi padre, o nuestros ancestros, ¿no? Entonces, bien, optamos por pedirles biografías. De esa manera también estudian sus antepasados y evidencias del trabajo que ellos realizaron. El abuelo de Norma y el padre de Dolores, por ejemplo, fueron dos de los picapedreros que ayudaron en la construcción de la iglesia antigua, mientras que los familiares de Susana son reconocidos por ser los pioneros en el transporte y la avicultura de la parroquia. Cuando se trata de recordarlos, una fotografía o algunas de las que fueron sus pertenencias en el pasado son muy útiles, aunque no suficientes. Es el cariño y el respeto, afirman, los componentes vitales para un homenaje verdadero. Es una inmensa alegría el hecho de que, a pesar que no han sido unas personas preparadas ni educadas, ellos han entregado su vida por, ya digo, el amor al pueblo en especial. El Cerro de la Luz es el siguiente lugar en nuestra visita. Sus paisajes, así como sus historias, son realmente inspiradoras. Pues ahí les ofrecemos 21 hectáreas de naturaleza, con más de 10 esculturas gigantes, juegos infantiles, senderos naturales que recorrer, mucha flora y fauna. Y ahora estamos promocionando el Bosque Mágico, que es un espacio con 7 duendes y hadas. Para cerrar el recorrido, una refrescante jarra de jugo de mandarina, cuy, papas y salsa de maní en el restaurante de la señora Nelly, un hermoso lugar en medio del campo y con instalaciones de primera y que hacen alusión a la cocina antigua.
Ahora que ya conoce más sobre la parroquia de Puellaro, no tendrá excusas para no incluirla en sus planes. Arte, cultura, deliciosos postres e historia. ¿Qué más se puede pedir? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.